Hola, bienvenidos. Nosotros somos el equipo número 3 de la materia de contexto occidental de la ingeniería industrial y nuestro equipo está conformado por Hernández Flores, Nereida Julisa, Hernández Juárez Yesenia, Loesa Ramírez, Dailín Yadira, Pérez Rosas, Edson Gael y su servidora Herrera Meneses Frida Sofía. Y el tema que vamos a abarcar el día de hoy va a ser sobre la película Hambre de Poder, dirigida por John Lee Hancock. Y pues vamos a comenzar nuestra historia, que esta empieza en San Luis, Missouri, en el año de 1954. En la primera escena que observamos en la película podemos ver a Ray Kroc intentando vender una de sus máquinas, de sus batidoras de 5 ejes, al dueño del lugar Griffiths. Y pues es importante mencionar y resaltar que en esta escena podemos ver la facilidad de palabra que tenía nuestro protagonista y también pues darnos cuenta que él conocía sobre el tema, ya que hablaba sobre la eficiencia y la productividad de la producción de los batidos y que esto pues de alguna forma traería un beneficio a las personas que compraran su máquina. Pero pues sin embargo no tuvo tanto éxito y pues no tenía muchas compras en ese momento. Después, ya muy desanimado, pues él llama a su asistente y pues su asistente le menciona que había un restaurante que le pedía 6 de sus máquinas. Y pues él muy sorprendido dice, no, pues es que, ¿cómo? Eso es imposible. Entonces él llama al lugar y le contesta a Dick McDonald. Y entonces Ray Kroc le dice, es que debe de haber un error, no pueden haber tantas máquinas en un solo lugar. Y él le dijo, sí, sí hay un error, no necesito 6, necesito 8. Entonces le pide que vaya a San Bernardino, California, bueno, que le entrega a esa dirección las máquinas, pero pues Ray Kroc decide ir hasta ese lugar porque quedó pues bastante intrigado. Entonces al momento de llegar, él se da cuenta que era como un sistema muy diferente al que pues estaba conocido en ese momento. Se da cuenta que él tenía que bajarse de su auto y formarse. Y, y pues al momento de que él prueba la hamburguesa, eh, incluso él lo dice que era la mejor hamburguesa que había probado en ese momento. Eh, y pues ahí conoce a los hermanos y los hermanos le enseñan todo el lugar por dentro, dónde están las máquinas y cómo funciona el proceso de la hamburguesa. Y pues Ray creo que queda pues mucho más intrigado y invita a los hermanos McDonald a cenar y les pide que pues que le cuenten la historia, que cómo comenzó pues lo que en ese momento era McDonald's. Y pues entonces fue cuando Mac McDonald empieza a contar la historia. Mac menciona que habían intentado tener distintos negocios, pero pues que ninguno de ellos había prosperado tanto como McDonald's. Dice que habían intentado tener un cine, pero no tuvo pues el éxito esperado y se dieron cuenta que otra persona que vendía hot dogs pues tuvo el éxito que ellos querían. Entonces ellos también empezaron a vender hot dogs y jugo de naranja en Arcadia, pero bueno, ellos mencionan que les iba bien, pero el problema era que en ese lugar no había tanta gente. Por lo tanto, deciden moverse a San Bernardino y pues deciden hacer ciertos cambios en el negocio y es cuando pues empieza McDonald's Famous Barbecue, que era el sistema que se conocía en ese momento, donde las meseras te llevaban todo al auto y así, pero se dieron cuenta que ese sistema no era tan bueno y no era tan eficiente. Por lo tanto, deciden también hacer ciertos cambios y pues lo mencionan en la película, hacer órdenes en 30 segundos y no en 30 minutos. Y, y pues empiezan a hacer, digamos, más cambios dentro de McDonald's para poder pues crear lo que ellos llamaron el Speedy Service System. Y entonces podemos ver que lo que hacen los hermanos es llevar a todo su grupo de trabajadores a una cancha de tenis. Y pues empiezan ahí a hacer pruebas para ver cómo pueden lograr ese sistema veloz que ellos querían. Y bueno, aquí nos vamos a detener un poco en la narración
y vamos a hablar de algo importante que pasa en la cancha de tenis, que es la distribución de planta. Y este tema, como pues lo vimos en temas anteriores, la distribución de planta es la técnica de la ingeniería industrial que estudia la colocación física ordenada de los medios industriales, como lo son los trabajadores, las máquinas y los materiales que se requieren para la producción de, pues, de cierto producto. Y bueno, esta definición podemos darnos cuenta que es exactamente lo que pasa en la película. Los hermanos McDonald llevan a sus trabajadores a la cancha de tenis y pues empiezan a hacer pruebas para que se distribuyan de manera correcta todos los trabajadores y también que las máquinas estén posicionadas en el lugar correcto para que se pudiera lograr esto, las órdenes en 30 segundos. Vemos cómo hay ciertas pruebas y errores y pues ya hasta el tercer intento fue que ellos logran tener pues este sistema veloz y logran tener todo pues de una manera correcta y, y bueno, esto es todo de mi parte y los dejo con la continuación de la historia con mi compañera G. Sí, muchas gracias. Buen día, me presento. Soy Yesenia Hernández. Y bueno, dando continuación a la historia, pues después de que los hermanos McDonald's le platicaron a Ray Kroc pues sobre la cancha de tenis y el sistema innovador, le dijeron que al principio pues todo fue un desastre total. Pero al día siguiente el hermano McDonald se reunió con su hermano pues para, digamos, discutir cómo volverían al formato viejo. Mientras ellos charlaban, alguien llegó y tocó la ventana y al parecer era un niño que deseaba algo de comer. Entonces ellos dijeron que ya habían cerrado y ya no podían atenderlo, pero al final decidieron hacerle sus 3 hamburguesas. Después de eso empezó a llegar un carro, luego otro y otro, y entonces los hermanos estaban súper impresionados y sorprendidos respecto a eso. De hecho, uno de ellos dijo, arrancó la carrera. Y, o sea, ya que desde un momento a otro, o sea, fueron reconocidos después de 30 años. Y esa misma noche, pues Ray llegó a su casa, pues mientras trataba de dormir, se puso muy pensativo acerca de la historia que le habían contado los hermanos, Richard y Maurice. Y pues al día siguiente, pues Ray estaba sentado ahí esperándolos fuera de McDonald's, a lo que él les dijo, franquicia, en todos lados. O sea, dijo que él, desde haber visto las filas, el sistema y después de proveer la rica hamburguesa, pues él había quedado sorprendido y dijo que debía haberlo por todos lados. Bueno, en eso interviene pues el hermano diciendo que ya lo habían intentado, o sea, que ya habían tenido 5. De hecho, 3 eran al sur de California, una en Sacramento y una en Phoenix. Y dice Ray, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? Y le dice Richard que 3 palabras, control de calidad. Listo, eso era todo. Luego Ray pues volvió y ya ahí dentro de la casa pues vio un recuadro a lo que les preguntó qué era. Y pues ellos le dijeron que pues era una de sus ideas y una forma de hacer que el lugar pues resaltara más desde lo lejos, a lo cual se referían a los arcos dorados. O sea, ellos ya habían construido uno en Phoenix. Pues inmediatamente al día siguiente Ray fue volando dirigiéndose hacia allá y en cuanto lo vio pues quedó maravillado. Cuando llegó a su casa, lo primero que fue para hacer fue decirle a su esposa Ethel que pues él había visto un restaurante con un sistema completamente automatizado, que jamás lo había visto en su vida y era llamado el sistema veloz. Y él quería formar parte de eso. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de unas horas, Ray apareció en el negocio de los hermanos McDonald's. En eso intervino Ray diciéndoles que si ustedes dos no quieren hacer lo de las franquicias, que estaba bien, o sea, que lo hagan por el país, que lo hicieran por América. Después, cuando pues, ya estaban reunidos, platicando y así, dijo que los arcos dorados no son solo, nos dice que tenían hamburguesas deliciosas, sino que representaban familia. Bueno, después Maurice le dice a Ray pues, que les dé un minuto para él y Richard, mientras el hermano pues diciéndole a Richard que no estaba tan convencida, pero pues después de eso, en un par de días, se reunieron pues para hacer los trámites necesarios y firmar el contrato.
en lo que Ray dijo, manos a la obra, déjenmelo a mí, o sea, todo él lo quería hacer. Después se dirigió al banco, pues, diciendo que era una compañía pues dinámica, con crecimiento rápido y que querían expandirse. A lo que el señor Raider les pregunta qué es lo que había en la imagen y Ray dice que era la forma pues de separarse de los demás, o sea, eso se refería a los arcos dorados. Luego pues se dirige a otro, porque pues ya reconocían a Ray que pues había fracasado antiguamente con sus inversiones fracasadas. Entonces, Harvey Peltz, él dice que necesitaban pues hacer un avalúo de su casa pues para ver si se le hipotecaban y todo eso. Entonces, al día siguiente, pues Ray se dirigió al terreno donde pensaban construir, donde se dijo a sí mismo. Una frase muy importante que dijo era, ten razón, solo por una vez. Inmediatamente, pues Ray los llama y pregunta por qué tanto tiempo, ya que Ray iba muy acelerado y no tomó en cuenta, pues, digamos, los planes de los hermanos, a lo que Richard le dijo que pues hicieran las cosas pues, más calmadas para que salieran bien. Y pues Ray dijo que es mucho para el sistema veloz. Entonces en eso cuelga y se enoja de nuevo. No, y ya inmediatamente al siguiente día, pues ya estaba revisando en el terreno, pues con los arquitectos cómo iba todo, ¿no? En eso llega su secretario diciendo que le había, pues, llegando a él una carta desde San Bernardino, donde decía, pues, que, ¿qué onda, querido Ray? Pues esta idea del trato con Coca-Cola, que nos patrocinen los menús, pues es una muy buena idea, pero pues que iba más allá de la visión de McDonald's. O sea, que ya, digamos, había sido fundado más que nada como una idea familiar y no tan solo comercial. Entonces, pues ya encontrándose en Deer Pants, o sea, el restaurante que tenían allá, Rey diciendo que si había, les decía a los trabajadores, que si había tiempo que limpiar, había tiempo, tenían que limpiar. Que las hamburguesas tenían que estar en el tiempo menos posible. Y también, pues, o sea, iba corrigiendo a todos, desde su sombrero, todo. Había uno que lo hacía todo perfecto, él le preguntó su nombre y todo. Y bueno, ya terminando ese día, la jornada, pues Ray se dirigió a su casa con su esposa Ethel, pues diciéndole que lo sentía, que sentía que la habían abandonado y pues todo lo que le había dicho, que nunca estaba para él. Y pues bueno, la invitó para que el día siguiente fueran a comer al club. Y bueno, la historia continúa y se las va a contar mi compañera Nere. Muchas gracias. Y muchas gracias, compañera. Bueno, me presento, soy Nereida Hernández y voy a continuar con el punto anterior. Bueno, ya cuando Rey llega a su casa e invita a su esposa a cenar, ellos ya se encuentran después en el restaurante. Y bueno, Rey, esos amigos adinerados del club, comienzan a hablar sobre temas como el golf y todas esas cosas. Pero Ray quiere plantearles esa idea del sistema veloz precisamente para seguir con lo de las franquicias. Entonces, primeramente nadie lo toma en serio por los antecedentes que tenía de sus negocios fracasados y fue la primera vez que su esposa lo apoyó, diciéndole a los demás que escucharon la idea, que realmente era muy buena. Entonces Ray empieza a explicar lo de las franquicias, cómo serían las responsabilidades que tendrían. Empieza con lo del sistema veloz, que es algo totalmente nuevo, innovador, y así los va convenciendo. Entonces, al transcurso de la narración podemos ver que se empiezan a convencer, les parece muy buena la idea, y bueno, comienzan con la firma de contratos. Entonces, cuando comienzan a elaborar, Kroc, se encuentra en la primera franquicia, que es encargada de uno de sus socios que se llama Jack, pero no seguía para nada el protocolo. O sea, empezó a vender pollo frito, bueno, cosas que no estaban dentro del menú de McDonald's. El ambiente era para nada familiar, la cocina estaba sucia, la hamburguesa no cumplía los estándares que decía, de 2 pepinillos, tal cantidad de ketchup, y la carne estaba pasada de cocción. Lo que detonó todo fue que le pusieron lechuga y Ray fue a reclamarle a Jack, o sea, lo de la hamburguesa, que no era capaz de dirigir una franquicia como McDonald's. Entonces
cierran los contratos y Ray se pone a investigar, bueno, a buscar más personas que realmente quieran trabajar y realmente puedan sacar correctamente lo que es la productividad. Entonces, cierran los contratos, empieza a buscar gente, em, y fue que, bueno, antes de ello, pasamos con los hermanos McDonald's que empiezan a checar cómo va el trabajo de Ray después de aceptar el contrato. Entonces empiezan a ver que en un mes fabricó 3 franquicias más, pero pues no tenían, bueno, Dick estaba más preocupado por la experiencia que tenían ellos conforme a su, bueno, poder mantener la calidad. La que sigue, por favor. Bueno, ya después cuando Ray empieza a buscar más personas, llega a su oficina a Castle Palace, a Price Castle, algo así se lo llama la empresa, y conoce a su primer socio, Leonard Rosenblatt. Él es un judío, pero que está vendiendo Biblias católicas. Entonces eso le llama la atención a Ray y la manera en la que le está vendiendo también las cosas a la secretaria John. Entonces le ofrece trabajar con él. Lo que pasa es que, bueno, lleva a su esposa, firman el contrato juntos, ya en la franquicia, que es en, en Dayton, Ohio. Entonces, va precisamente a supervisar la franquicia y ve que hacen muy buena labor ellos juntos, la esposa atendiendo a la gente en la parte de afuera y el esposo llevando a cabo toda esta parte de supervisión, dirección y control. Entonces, una frase importante que les dice a todos ellos es tiempo para descansar, tiempo para limpiar. De esa manera mantienen la cocina limpia, siguen con la productividad de todo y todo va muy bien. Después las franquicias comienzan a surgir de una manera brutal. Empezamos en Dayton, Ohio, seguido de Madison, en Milwaukee, en Grand Rapids, en Osha y por último en DeKalb, Illinois. La que sigue, por favor. Y bueno, ya con todas estas expansiones, Ray Kroc tiene que hacer más viajes y en uno de ellos conoce a otro de sus socios, igual de importante, Rolly Smith. Él era era dueño de uno de los restaurantes más lujosos en Missouri. Entonces, perdón, Minneapolis, lo que supone, empiezan a buscar como tal bueno, Rolly empieza a tratar de insinuarle que quiere ser un franquiciado, pertenecer a McDonald's. Entonces, bueno, empiezan a platicar y es cuando Ray Kroc conoce a la esposa de Rolly Smith. Y lo que pasa ahí es que, bueno, le tira acá la onda a John y pues hay una cierta química entre ellos y bueno, lo que pasa después es que Ray Kroc regresa con su esposa después de ese viaje, pero pues ya en mente con la esposa de Rolly. Y bueno, como que empieza a crecer el ego de Ray Kroc y empieza a tener como más ambición, pero una ambición pues bastante diferente a lo que se esperaba. Y bueno, se supone que se quedan sin capital. Ray Kroc para seguir ampliando las franquicias ya no es necesario. Bueno, ya no es suficiente, más bien el capital que tienen por el porcentaje que tiene. Entonces decide hablarle a los hermanos McDonald y tratar de renegociar su parte de la ganancia. Dick dice que es algo injusto que aumentar su parte por los franquiciados. Entonces, pues, bueno, se niega totalmente a la renegociación. Y aparte, los costos del almacén están siendo muchísimos debido a la refrigeración de los helados, así que decide buscar otras alternativas. Y bueno, les va a continuar la historia mi compañera Yari. Sí, gracias. Bueno, yo soy Yadira, voy a continuar. En una parte, en una escena,
el Federal de Illinois llama a la casa de Ray y pues contesta a su esposa Ethel. Y ahí es donde se entera que Ray había hipotecado su casa y que además pues tenía 3 meses de retraso en los pagos. Y pues si no salía bien su negocio que estaba desarrollando de McDonald's, podrían perderlo todo. Y bueno, una escena más adelante podemos ver que durante una escena, Broly le dice a Rey que sus gastos son mucho mayores de lo que él esperaba, y esto principalmente, como lo mencionó mi compañera, por los costos de refrigeración, pero le proponen pues una solución, que era usar los sobres de Instamix, que es un batido en polvo. Y bueno, en esta parte de la película podemos identificar bien una parte de lo que es la investigación de operaciones, que, bueno, recordando un poco del tema, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Pues la investigación de operaciones es un método analítico que permite la resolución de problemas. Y bueno, como sabemos, una de sus aplicaciones está en que proporciona apoyo a las personas en el diseño de operaciones, en el análisis y en la resolución de problemas, por lo que pues hace que podamos tomar decisiones más estratégicas y que nos permiten descubrir si es necesario reemplazar un sistema o modificarlo, o qué podemos cambiar para hacerlo más productivo. Y bueno, esto tiene una metodología de la investigación y comienza con lo que es la definición del problema, después viene la formulación del modelo matemático, luego su resolución, su verificación y la interpretación y el análisis de los resultados. Que esto lo podemos ver en la película, que la definición del problema, pues ellos identifican que tienen pérdidas financieras por costos eléctricos, y bueno, los siguientes pasos no los vemos claramente, pero sí sabemos que tuvieron que hacer algunos cálculos y establecer un modelo matemático para poder observar bien cuáles eran las entradas y salidas de dinero que eran producidas pues por los batidos y por su refrigeración, al igual que analizar pues sus alternativas y después de evaluarlas, ver cuál les resultaría más productiva. Después tenemos la implementación de la solución y la implantación, documentación y mantenimiento, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la siguiente, por favor. Más tarde, continuando con la historia, el banco le envía una notificación final a Rey, y pues él decide ir al banco y pedirles que extiendan su crédito. Bueno, él tenía uno hipotecario, creo, y quería uno empresarial, pero pues se lo niegan porque sabían que pues ya debía y no tenía el capital para sustentarse. Y bueno, al salir del banco, Harry lo sigue para ofrecerle su ayuda, que era pues, Harry era el vicepresidente financiero de Tasty Freeze. Y bueno, al principio Rey duda, pero después decide aceptar su ayuda y lo lleva a Prince Castle y le muestra su libro de contabilidad. Aquí Harry identifica pues muchos problemas, entre ellos que pues tenían muy pocos ingresos, y además el contrato que tenía Rey era muy limitante, y sobre todo le menciona que él en realidad no sabía en qué industria estaba, ya que no era la alimentaria, sino la inmobiliaria. Y pues le explica esto de que cómo debía de hacer para obtener ganancias. Entonces le explica que lo que debe de hacer es él comprar los terrenos y después alquilarlos a los franquiciados, para que de esta manera pues sus ingresos aumenten. Y con esto deciden crear su corporación Franchise Reality, y comienzan a buscar igual más inversionistas y personas que decidan alquilar estos terrenos. Y bueno, más adelante, Rey, mientras cenaba con su esposa, le pide el divorcio, porque como mencionó mi compañera, pues había enamorado de la esposa de Rolly. Y bueno, pues se asesora con un abogado y le dice que pues quiere divorciar y que qué es lo que debe de hacer. Y pues le comenta que debe de ver qué es lo que su esposa va a querer de bienes materiales, y pues él le dice que le dé todo excepto una parte de las acciones de McDonald's. Y bueno, más adelante, ya
con lo de la implementación de la solución de los sobrecitos de Instamix, pues podemos ver que ya los implementa y les envía el nuevo sabor a los hermanos McDonald's. Y pues en la carta, Dick y Mac se molestan porque dice McDonald's Corporation y pues ellos estaban molestos porque ya les había hecho bastantes cambios que pues ellos no querían que se hiciesen. Y bueno, discuten y bueno, uno de los hermanos se desmaya y mi compañero Gael va a continuar con esta historia. Gracias. Sí, compañera, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Gael Pérez y voy a retomar a hablarles sobre el final de esta película. Bueno, como dijo mi compañera, la historia se remonta ahora estando en el hospital debido al desmayo de Mac, donde le dan la noticia a este hermano McDonald. El doctor le informa que su hígado está funcionando al 50% debido al estrés y al trabajo duro que lleva este. Ambos hermanos toman este tiempo para descansar cuando de repente llega la visita de Ray Kroc, llevándole flores y queriendo saber el estado de salud de Mac. Lo que no tenían en cuenta es que les llevaría un cheque en blanco para que les pusieran precio a todas las acciones del negocio. Obviamente esta escena es demasiado triste para los hermanos, pues Ray se aprovecha de esta situación para que siga en marcha el plan que tiene para McDonald's, cayendo en cuenta a los hermanos que nunca le ganarían ni se librarían de él. Al parecer pasan días y Ray recibe ya la llamada de Dick, teniéndole respuesta de ese cheque en blanco, pidiéndole 2.7 millones de dólares y el 1% de las ganancias de por vida, junto con la franquicia de San Bernardino, California. Hablando formalmente con sus abogados, Ray no quiere que la parte del 1% de las ganancias de por vida de McDonald's esté en el contrato formalmente. Lo que él quiere es que se quede solo con un apretón de manos. Esto desanima mucho a los hermanos y se les mira con una cara de desconfianza y decepción, aunque al final aceptan y prosiguen a firmar lo que les corresponde con este valor pedido. Posteriormente, Dick tiene una conversación en el baño con Ray, preguntándole el por qué no solamente replicó la idea y el modelo de su negocio, pues ellos siempre fueron muy abiertos y contaron todo, abrieron sus puertas y secretos a este hombre. Ray les contesta que pues nadie lo lograría, pues hay un secreto que él menciona, el cual es el mismísimo nombre de McDonald's, pues para él le suena como América, un nombre hermoso que pueda adaptarse a lo que sea. Contestó Dick que si no le ganas, cómpralos. El señor Ray, muy indiferente, le contesta que desde que vio por primera vez el lugar, el día que llevó las máquinas de batidos, se dijo que sería suyo, y bueno, pues así lo es ahora. La siguiente, por favor. Bueno, pasamos a una escena que en lo particular te hace y se siente que estás en los zapatos de los hermanos, donde el abogado ahora les dice que dejan de ser los dueños y que pasa a ser todo propiedad del señor Ray. Todo esto enfrente del primer restaurante donde se ve reflejada la visión que tuvieron estos hermanos, donde por primera vez implementaron la maravillosa idea de un sistema veloz en la comida, el buen manejo de procesos y el control de calidad en una empresa de comida. Todos estos temas obviamente los hemos visto a profundidad en el curso de esta materia y entendemos que para llegar a una empresa exitosa se debe cumplir con todos estos factores. Ellos ahora ven cómo se desmonta ese negocio y Mac le dice emotivamente a Dick, su hermano, que todo mejorará, dando fin a la historia de estos grandes hombres visionarios a los que podemos agradecer al día de hoy la gran cadena de restaurantes en los que cada uno de nosotros pues hemos ido. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a escuchar a Ray, donde nos habla de cómo fue posible que un hombre de 52 años, que se dedicaba solamente a vender batidoras, construyó una franquicia de alimentos de más de 1,600 restaurantes en ese momento, en 50 estados y países, con ganancias anuales de 700 millones de dólares, y todo esto gracias a una palabra, la perseverancia. Él dice que nada en este mundo puede superar a la increíble perseverancia, ni el talento, pues nada es más común que hombres talentosos que no tienen éxito. Tampoco la genialidad, porque la genialidad sin reconocer es un cliché, ni la educación, pues el mundo está lleno de tontos educados. Solo la perseverancia y la determinación son todopoderosas. Palabras de Ray Kroc. Y bueno, este es el final de la película donde, como mencionamos en todo el curso en los ejemplos de cada uno de los temas que nos llevarán a ser buenos ingenieros o empresarios o solamente buenos seres humanos, se ve reflejado en la vida real, en el caso de una de las mejores franquicias en todo el mundo.
Aprendimos mucho sobre esta película y podemos decir que nos encantó y nos dejó mucho aprendizaje. En este final de la película, con todo lo antes mencionado, caímos en cuenta de cómo fue posible que un hombre común y corriente, sin éxito en su vida hasta ese momento, que vendía máquinas de malteadas, construyera toda esta franquicia y, nuevamente repito, todo esto gracias a la persistencia. Y bueno, esta fue la historia de cómo dos hermanos entusiastas empezaron con un pequeño negocio de hamburguesas y terminaron con la franquicia más grande de comida rápida que haya visto el mundo. Y esto nunca habría sido posible sin la presencia de este hombre, y no solo para hacer crecer de manera excomunal el negocio, sino para después traicionarlos en este último fragmento de la historia. La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones grupales, como equipo podemos concluir que este tipo de películas obviamente nos ayuda a comprender los temas que abordamos en el curso de la carrera de Ingeniería Industrial, donde destacamos y vimos reflejados en la película principalmente los temas de distribución de planta, de investigación de operaciones y productividad. La película nos resultó entretenida de principio a fin debido al protagonista Ray, pues sus acciones y su visión que tenía más bien para llevar a McDonald's al éxito, pues supo llevarlas a cabo correctamente y todo esto gracias a la perseverancia. Sabemos que cada una de las cosas que hizo Ray fueron muy atinadas y pues otras no tanto. Pues pudimos sentir pena y tristeza de algunos otros personajes debido a él. Pues la película te mete en los zapatos de los hermanos y fue inevitable para nosotros empatizar con ellos. Para terminar, agradecemos la recomendación por parte del profesor, pues como dijimos al inicio, todos estos ejemplos nos ayudan que en un futuro llevemos a cabo estos factores y los vistos en el curso para mejorar la industria. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias por la atención prestada.